Damián Jakubowicz, la geopolítica de la región. Al carajo. Análisis. Patria Grande. Damián Jakubowicz, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Muy bien, la geopolítica, la nueva geopolítica internacional es el título y buscamos definiciones para relacionarlas con nuestra América, con nuestra patria grande. Sí, muy cierto. Sí, primero vamos a hablar entonces de qué es la nueva geopolítica internacional del siglo XXI. Se habla mucho de un nuevo mundo pluripolar, vamos a hablar un poquito de cuáles son las principales razones que dan para la creación, el nacimiento de este nuevo mundo pluripolar. Antes vamos a hablar rápidamente, le vamos a recordar a los oyentes qué entendemos por geopolítica. Geopolítica es el estudio de las relaciones que se dan entre los principales grupos de poder en un territorio determinado, tierra, entonces entendemos las relaciones de los principales grupos de poder en el planeta. Entonces, concretamente, ¿sí? Con el fin, lo que se preguntan muchos geopolitólogos es con el fin de las ideologías ortodoxas, ¿no? Y el fin de la era unipolar estadounidense que está asomando, hacia dónde va la nueva geopolítica en el siglo XXI, ¿sí? Porque vivimos una nueva era donde nada ni nadie parece como escapar al fenómeno de la globalización, y la geopolítica mundial tampoco. Y sí, vivimos, esto lo hemos charlado en el programa, donde vivimos una era en donde las ideologías de derecha o de izquierda parecen como haberse fusionado en algunos casos, y se va creando lo que es un nuevo mapa geopolítico en el mundo, ¿sí? Se habla de una era de, habrán escuchado los oyentes, bloques regionales, potencias emergentes, ¿sí? Y la globalización también ha favorecido la expansión en todo el globo del consumismo, la democracia y la hiperconexión, ¿sí? De la especie humana. Estamos todos ahora hiperconectados. Sí, estamos quizás excesivamente conectados en relación a también la circulación de sobreinformación, que hasta qué punto es positiva, ¿no? Sí, a mi criterio también hay una lo que se dice una sobreirrigación de los canales comunicacionales. Entonces, estamos viviendo, está asomando, ahora lo vamos a detallar, el fin de la unipolaridad del planeta, donde la hegemonía estadounidense, ¿sí? Después de la caída del bloque soviético, ¿sí? Se asoma la era Bush, que la llaman, donde Estados Unidos aparecía como el gran ganador, y empieza a decaer de alguna manera, y ahora lo vamos a ampliar, y se da lo que los geopolitólogos dan a llamar el nacimiento de un mundo pluripolar. ¿Qué es un mundo pluripolar? Es un sistema político, social y financiero planetario que se sostiene, a diferencia de en la época de la Guerra Fría, donde se sostenía de dos ejes, Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, y a diferencia de la era unipolar, donde era prácticamente Estados Unidos el que sostenía casi todo el poder mundial. Hoy en día se produce una redistribución de este poder, y esta fragmentación y redistribución del poder en el mundo, que estamos diciendo que recién comienza a poner en marcha, conlleva lo que algunos filósofos y politólogos, no todos, hablan de una especie de democratización de la geopolítica internacional. O sea, antes el planeta tenía uno o dos amos, y ahora parecería que tiene 3, 4 o 5. De eso nos tenemos que conformar. Claro, está Rusia, está China, está el BRICS, el grupo que conforma Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. ¿Qué lugar tiene América Latina? Está la CELAC, está la UNASUR. ¿Cómo juega, qué papel juega, qué rol encuentra el continente unificado dentro de esta nueva geopolítica? Sí, si hacemos una especie de ranking así, visto así bien rápido, podemos decir que número 1 está Estados Unidos, número 2 podemos decir que está China, y el número 3 podemos decir ahí que se la están peleando la Unión Europea y Rusia, ¿sí? Entre los dos, y el puesto número 5 ahí ya está como más discutido, está Brasil, está la India, estuvo Turquía en algún momento, está Indonesia, ahí como está Japón también que anda dando vueltas. Y ahí, como vos decís, se están conformando lo que se llaman los bloques regionales, esto que vos decís, la CELAC, Mercosur, UNASUR, la CAN, la Alianza Bolivariana,
son bloques regionales, pero por ahí convendría aclarar qué es un bloque regional. Entonces, bien sencillamente, cuando hablamos de un bloque regional nos estamos refiriendo a diferentes países, ¿sí?, que comparten intereses comunes, puede ser en materia económica, social, política o ambiental, y se agrupan en diversos bloques con el objetivo de poder acumular mayor peso en las decisiones frente al sistema planetario en general, digamos. La conformación de dichos bloques se puede lograr mediante la creación de diferentes tipos de acuerdos, tratados y legislaciones entre los países que integran cada bloque. Entonces, si ya nos metemos en lo que es la nueva geopolítica internacional de América Latina, nosotros lo hemos charlado muchísimas veces en este programa que es bien regional, que es la conformación de los bloques regionales en América Latina y particularmente en América del Sur, se diferencia mucho de lo que es el gran bloque regional que todos toman de ejemplo, que es la Comunidad Europea. Si bien la Comunidad Europea empieza, ¿sí?, con el famoso Pacto del Carbón entre Alemania y Francia cuando concluye, Pacto del Carbón y del Acero, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, después la conformación del bloque regional europeo se va constituyendo alrededor del sistema financiero entre los países. En América Latina, ¿sí?, se da una relación diferente entre los países que no va tanto por ahí enfocado a lo económico, si bien lo económico es parte de los ejes de conformación de los bloques regionales latinoamericanos, no es el principal. El principal sigue siendo los recursos naturales, la ideología en algunos bloques regionales. Entonces, el bloque, digamos, podemos decir que en América del Sur hay como dos bloques regionales que para algunos se están fusionando y para otros no, que son la UNASUR, ¿sí?, que es la Unión de Naciones Suramericanas, que la integran todos los países del continente suramericano, y el Mercosur. El Mercosur sí es un bloque regional más económico, es un espejo un poquito más similar a lo que veníamos hablando de la comunidad europea. Uh-huh. Lo que es importante a nivel de los bloques regionales latinoamericanos, entonces dijimos que está la UNASUR, está el Mercosur, está el ALBA también, la Alternativa Bolivariana para las Américas, está la CAN, que es la Comunidad Andina, estuvo la LADI en algún momento, todavía sigue vigente, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, está la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son todos los estados de América, podríamos decir, salvo Estados Unidos y Canadá, y está la polémica, ahora vamos a poder charlar un poquito, Alianza del Pacífico, que es un bloque comercial del ámbito regional que está conformado por países como Chile, Colombia, México y Perú, y hay otros países que están buscando sumarse. Sí, la Alianza del Pacífico en el eje más ligado a las políticas norteamericanas, ¿no? Sí, es cierto que, y es por eso, que esta Alianza del Pacífico surge para muchos geopolitólogos como un contrapeso a la Alianza Regional de UNASUR o de la CELAC, porque justamente los países que en el momento firman el Tratado de la Alianza del Pacífico estaban en su mayoría alineados con Estados Unidos. Y hablo así con el pretérito imperfecto porque después en Chile asumió Bachelet, que puede cambiar un poquito la mano, pero Bachelet también está atado a sus propios líos en la actualidad. Pero hay una realidad también, y es un llamado de atención en todo lo que son los bloques regionales latinoamericanos, es que también la mayoría de los geopolitólogos coinciden en decir que mientras hubo bonanza económica, UNASUR, la CELAC, el Mercosur, estaban avanzando viento en popa. Ahora que parece que entramos en un fin del ciclo de bonanza económica para América Latina, donde hay que ajustar un poquito más los cinturones, muchos geopolitólogos se preocupan por el freno que ha tenido la integración regional de los países latinoamericanos. Uh-huh. Después hay otro tema también que es
muy interesante, que es esto que estábamos diciendo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los países del ALBA, ¿sí? La Alternativa Bolivariana para las Américas, que es un poquito el bloque regional del neosocialismo? Para muchos, hay muchos geopolitólogos o muchos analistas internacionales que se decían que después de la muerte de Chávez, el ALBA estaba condenado a morir. Y si a esto le sumamos los problemas que está teniendo Maduro a nivel de política interior, más la terrible caída del petróleo, del precio del barril del petróleo, que perjudica fuertemente a Venezuela, hoy en día es real que el ALBA está en una situación que es bastante preocupante. Algunos ya hablan de un ALBA agonizando, otros dicen no, hay que ver qué pasa cuando se frene un poquito la tormenta en Venezuela. Pero la realidad es que es preocupante la situación actual de la integración latinoamericana. Esto lo veníamos hablando también cuando hacíamos otros programas en Radio Madre. Nosotros siempre estuvimos llamando la atención de que este es el momento en donde hay que reforzar la integración regional, justamente cuando las economías de los países por ahí no están a pleno como estaban hace 5, 6, 7 años. Es el momento justamente en el que hay que afianzar mucho más el motor regional, porque justamente, y hay que empezar a pensar en región más que nunca, porque gran parte de los éxitos nacionales de cada país, sobre todo de América Latina, dependen y van a depender cada vez más de los procesos de integración regional. Y en esta instancia, en este año donde aparecen muchos países latinoamericanos que empiezan a firmar sus tratados de libre comercio, cada uno por su parte, ¿sí? Recordemos el famoso divide y reinarás. Más que nunca llamamos a esto que decimos la necesidad de integrarse regionalmente para poder discutir de igual a igual, ¿sí? Frente a estos amos que tiene el mundo. Así es, Damián, y no hay ningún país que se escape a estas lógicas, digo desde lo ideológico también. El propio presidente ecuatoriano Rafael Correa se vio envuelto en una serie de críticas y de resistencia, incluso dentro de su propio movimiento político, su partido de sustentación, por un tratado que él no quería llamar de libre comercio, pero que según sus críticos lo era, con la Unión Europea. Ecuador, Unión Europea, un tratado que a todas luces era desigual y desventajoso para la República del Ecuador. Correa, desde una posición progresista de izquierda, también se vio atrapado en esas redes y en esas lógicas, por más que quiso disfrazarla de otra cuestión un poco más popular y un poco más nacional. Estuvo allí esto el año pasado como foco de conflicto bastante importante y le costó votos de izquierda a Correa en las elecciones regionales también esto. Sí, totalmente, y muy cierto y muy atinado el ejemplo que decís, porque se está dando esta situación de asfixia de algunos países, y entonces la posibilidad de firmar tratados de libre comercio aparece ahí como una inyección anímica para las inversiones o por lo que sea, pero la realidad es que lo repetimos, ¿sí? Si cada país empieza a hacer por la suya su tratado de libre comercio, se va a empezar a complicar mucho el panorama de integración regional. Por eso nosotros siempre estuvimos apuntalando el tema de la integración regional. Paraguay también está en vista de formar su propio tratado de libre comercio. Brasil también aparece ahí tratando de favorecer la implementación de un tratado de libre comercio, y se está descuidando mucho el tema de la integración regional, y volvemos siempre a lo mismo que nos hemos cansado hasta el hartazgo de repetirlo en este programa. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a escasear los commodities, los recursos naturales, y cuando todo el mundo se esté muriendo de sed o de hambre en el mundo, y empiecen a mirar para el lado de América Latina, que tiene el 30% de la reserva de agua dulce con el 6% de la población mundial, o el 25% de las superficies cultivables del mundo con el 6% de la población mundial? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que elegir? A ver quién nos protege. ¿Sí? Vamos a tener que elegir entre China, Rusia, la Unión Europea o Estados Unidos. Bueno. Es muy importante el tema de la integración regional, y parecería
que varios presidentes, y esto como vos bien lo dijiste, van tanto los de derecha como los de izquierda, seguimos con el problema del pensamiento a corto plazo. Entonces, está esta necesidad, es muy importante el tema de la integración regional porque constituye un pensamiento a largo plazo, y esto no es que lo inventamos nosotros, esto ya viene de Bolívar, de Miranda y de todos los héroes de la independencia que ya veían la necesidad de aliarse frente a los distintos imperios o potencias que ya venían controlando el planeta, y han pasado casi 200 años y parece que algunos países no han aprendido las lecciones. Es así, lo que mencionaste sobre el ALBA, este espacio político, este bloque en América Latina comandado por Venezuela, con Cuba y Nicaragua principalmente en el furgón de acompañamiento, pero con un derrame político interesante que generó el ALBA en su momento de esplendor, ¿no? A través de lo que fueron las regalías, los recursos generados por el commodity del petróleo venezolano. Chávez logró cambiar políticas económicas y sociales de los países de la región, gobiernos que venían más en una posición neoliberal y entreguista, como por ejemplo el de Manuel Zelaya en Honduras, torcieron el rumbo ante el encuentro con una economía distinta, patrocinada por el petróleo venezolano, que les cambió la lógica. Ya no tenían esos gobiernos que necesariamente y obligatoriamente entregarlo todo a los Estados Unidos por unas monedas en préstamos del Fondo Monetario Internacional que nunca veían los pueblos, sino que encontraron, quienes quisieron y quienes así lo decidieron, como Zelaya, otra chance, otra vía, que era la del ALBA y la de ese apoyo económico venezolano a través del petróleo barato a cambio de producciones locales que encontraron mercado, entre comillas, ¿no? El ALBA fue una herramienta formidable. Ahora es interesante lo que decís con la caída del petróleo, cómo se resiente también esa espada de Bolívar en América Latina que ha sido el ALBA a mediados de los 2000. Sí, y para aportar a lo que vos estás diciendo, hay una necesidad, y acá realmente los partidos de izquierda y de derecha, el pensamiento regional se tiene que reformular, porque vivimos un nuevo siglo, ¿sí? Nuevo paradigma. ¿Sí? La imagen quedó muy grabada, ¿eh? Cuando la gente escalaba el muro entre las dos Alemanias en 1989, ¡pum!, se derrumba a martillazos el muro de Berlín, y con esto se derrumba el sueño de la ex Unión Soviética de expandir su revolución socialista por el mundo entero. Y en el 2008, 19 años después, esta vez entra en terapia intensiva el ultraliberalismo, ¿sí? Lo que muchos llaman la caída del muro de Wall Street, y estalla ahí, ¿se acuerdan?, la burbuja inmobiliaria estadounidense. Entonces hay que construir nuevos paradigmas, y dentro de estos nuevos paradigmas latinoamericanos que hay que construir, la integración regional es la piedra fundamental a la cual se tienen que unir todos los países. Si nosotros somos autosuficientes como continente, ¿sí?, y si nosotros empezamos a pensar cada país a nivel suramericano como una provincia, se tiene que empezar a dar esto de realmente pensar región y dejar de pensar por ahí justamente lo que el ALBA tendrá que marcar sus enseñanzas. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Venezuela tenía plata y tenía petróleo, éramos todos hermanos, íbamos todos por la región. Empieza a derrumbarse el tema del petróleo por la caída del precio del barril y todo eso, y empieza a hacer agua el bloque regional del ALBA. De esto habrá que sacar experiencia como pensamiento regional latinoamericano. Interesante, interesantísimo, a futuro, pero a futuro no lejano, a muy corto plazo, ¿no? Es todo esto que nos estás mencionando, el posicionamiento de América Latina dentro de la nueva geopolítica mundial, o ante la nueva geopolítica mundial. Sin unidad, sin encuentro entre los países, sus gobiernos y los pueblos, no hay chances, no se vuelve a la situación previa de disgregación de voluntades, y las pequeñas partes de América por separado no pueden hacer frente a esos poderes que, como decís vos, ya no solo vienen desde los Estados Unidos, sino también desde otros lugares en esta multipolaridad que está cobrando el siglo XXI. Sí, muy cierto. Para cerrar, esto que la gente se imagine, que cómo va a competir, por ejemplo, Ecuador para pararse,
¿sí?, a dialogar de igual a igual con la Unión Europea, es imposible. ¿Cómo va a ser Brasil para dialogar de igual a igual con Estados Unidos? Brasil, que es el gigante latinoamericano, no puede. La única manera, que la mínima chance que hay de pararse a discutir y realmente poder sacar una relación, ¿sí?, con otro bloque regional o con otro país en donde realmente las dos partes ganen, ¿sí?, es constituyéndose como un bloque regional. Y esto tampoco, y ahí es donde está la autocrítica, tampoco el ciudadano latinoamericano tiene que esperar que los presidentes se pongan las pilas para poder empezar a movilizar lo regional, ¿sí? También el ciudadano latinoamericano tiene que empezar a llevar su propia lucha ciudadana en pos de buscar la integración regional. Y esto por ahí lo podremos charlar en otro momento, pero es una gran deuda que, a mi criterio y en mi opinión personal, tiene todo lo que es los movimientos sociales latinoamericanos, el sindicalismo regional. Están con una gran deuda respecto a la integración regional. Sí, siempre ha sido lo nacional, el sindicalismo a nivel regional no ha hecho absolutamente nada. No hubo gran acompañamiento de los movimientos sociales hacia la integración regional. Siempre se ha, digamos, privilegiado por distintas razones, por urgencias, por costumbre, por tradición, por cultura, lo nacional, cuando en realidad lo regional finalmente, ¿sí?, es como el paraguas que justamente puede proteger la nación. ¿Qué puede hacer Bolivia? Y encima hemos tenido grandes ejemplos de lo que se puede lograr a nivel de integración regional. Gran parte del acercamiento, porque ahora vamos a empezar a hablar de los logros de la integración, que son el ejemplo a seguir, gran parte del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos se debe a la presión que hizo la CELAC, la UNASUR, en cada foro, en cada encuentro, en cada cumbre, diciendo que Cuba tenía que estar. Las Malvinas, ¿sí?, que vos lo venías hablando al inicio del programa. Gran parte de esto de Argentina, de poder posicionar el tema de las Malvinas en todos los ámbitos internacionales, es porque ha habido un apoyo indiscutido de la región. En el 2008, cuando se da la crisis en Bolivia, donde la medialuna rica, la parte rica de Bolivia, se quiso separar en un intento de autonomía muy peligroso para la sociedad boliviana, ahí estuvo la UNASUR firme y pudo frenar el tema de la autonomía de la cumbre, cuando hubo el famoso, casi que llegamos a la guerra fratricida entre Ecuador, Venezuela y Colombia. También ahí la integración regional fue un motor de paz para el continente. Entonces, con todos estos éxitos que ha tenido la integración regional a favor de los países, ¿sí?, llama la atención y preocupa este freno que estamos teniendo a nivel de integración regional. Bien, es importante, como decís, el papel de las organizaciones y de los pueblos, además de los gobiernos. Los gobiernos son coyunturales, son transitorios en el ejercicio del poder. Está, por ejemplo, el Foro de San Pablo, que reúne a partidos políticos, movimientos sindicales, estudiantiles, de pueblos originarios, antes de que estos lleguen a los gobiernos, como en Bolivia, como en Brasil, con Lula en su momento, como en Ecuador Correa, como en Venezuela Chávez / Maduro. Bueno, antes de ser gobierno, estos partidos y estos dirigentes participaban del Foro de San Pablo. Es interesante esperar y ver cómo desde estos lugares de militancia, de debate, de acción social, podrán quizás salir los próximos dirigentes de nuestra América Latina con esa misma visión de unidad. Sí, y de última, digamos, nada más artificial, recordar a la gente, nada más artificial que una frontera trazada con una pluma o una virome diciendo que, por ejemplo, el norte de la Argentina es un país distinto a lo que es el sur de Bolivia. ¿Sí? Son fronteras artificiales, son comunidades, son etnias que fueron cortadas por la pluma o el bolígrafo de los blancos. ¿Sí? Sí. Lo mismo cuando uno va a la Patagonia y están cortados los pueblos entre Chile, en el sur de Chile con el sur de Argentina. ¿Sí? Eso es la integración regional, realmente pensar, ¿sí?, el continente como un solo país y saber que, si, como dice la famosa frase, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Si se salvan, no se puede salvar cada uno por su lado si no se salvan todos.
Es un tren, es un conjunto. Hay que dejar de pensar en que si a Argentina le va bien no nos importa qué pasa con Brasil, es todo un conjunto. Tenemos una historia muy similar, muy joven, unas economías muy parecidas y una cultura latinoamericana que tenemos que aprovechar, a diferencia de la Comunidad Europea, que tiene que sentar en una misma mesa a un croata y a un francés. Nosotros acá lo más disímil que tenemos es un surinamés con nosotros, y en minoría. De ahí la importancia de la integración regional, y de ahí la importancia de estas trincheras comunicacionales como tu programa, Pablo, que justamente ahí a veces parecería que es una gota en el océano llamando a la integración regional, pero bueno, no hay que perder el optimismo. Seguiremos llamando, y el programa es suyo también, Damián Jokubowicz, con la nueva geopolítica internacional y el lugar de nuestra América Latina hoy, tema que vamos a seguir explayando en los próximos capítulos de Al Carajo. Dami, buenas noches. Un fuerte abrazo para todos y que sigan bien. Ahí pasaba Damián Jokubowicz, nuestro geopolitólogo de cabecera.